Vamos a comenzar en el nombre del Gracias Padre, a del todos. Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega nosotros los por nosotros, pecadores, ahora y en ahora la y hora en de la nuestra hora de muerte. nuestra Amén. muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, En la en la vida y en la vida muerte, y en la ampáranos, muerte, Gran Señora. ampáranos, Gran Señora. Bueno, pues estamos con este tema de San José, que el Papa nos invita a que consideremos de una manera más profunda, porque estamos en el año en que el Papa Francisco ha convocado un año en honor de San José, porque hace 150 años se proclamó el patronazgo de San José sobre la iglesia. Y entonces pues estamos nosotros en este año dedicado a San José y estamos tratando de comprender cuál es el papel que ha venido desempeñando en la historia de la iglesia este patronazgo de San José. Hemos dicho pues que en el documento que el Papa publicó hace poquito más de un mes, el 8 de diciembre del año pasado, nos presenta a San José como el Padre amado por Jesucristo y por la Virgen, nos lo presenta como el Padre que tiene una audacia, una audacia intrépida, porque inventa las maneras de resolver los problemas que se le presentan. También el Papa nos presenta a San José como el Padre trabajador, porque en su taller de Nazaret hizo que el niño Jesús aprendiera la capacidad de trabajar con la madera y de esa manera, pues, por medio del trabajo, alcanzar también la dignidad humana que todo ser humano alcanza con el trabajo. Y luego veíamos que en el siglo XIX fue un siglo en donde se comenzó a difundir con mayor amplitud la devoción a San José. Y hoy veremos algunos aspectos del siglo XX a partir del pontificado de Juan XXIII, que gobernó la iglesia de 1958 a 1963. Y lo que encontramos con Juan, San Juan 23, pues es que tiene muchos testimonios del afecto, del cariño, de la devoción con la que él nos invita a que veneremos a San José. A ver si nos permite Raquel cerrar su micrófono porque se sigue oyendo el perro. Gracias, Raquel. Y entonces, pues tenemos la devoción del Papa Juan XXIII. ¿Sabe qué? Lo tengo cerrado. ¿Sí será mi perro? Porque tengo cerrado el micrófono, Fray. Ahorita sí ya está cerrado, gracias. Entonces Juan XXIII dio muchos testimonios de su devoción a San José. Decía él, el Papa Juan XXIII, amo mucho a San José hasta tal punto que no sé empezar mi jornada sin que mi primera palabra y mi pensamiento se dirijan a él. De modo pues que Juan XXIII tenía esta devoción de comenzar siempre su jornada elevando un pensamiento a San José. Y luego cuando estuvo en París, este santo, bueno, después fue santo, pero al principio todavía no era papa,
era nuncio apostólico en Francia, en París. Allí dice que en la casa de las hermanitas de los pobres de San José quiso recibir la consagración episcopal durante la fiesta de San José, porque según Juan 23, San José es el patrono de los diplomáticos. Es decir, que como San José, los diplomáticos pueden al mismo tiempo presentar a Jesús y esconderlo. Como San José deben saber callar, medir sus palabras, saber emplearse sin mirar la dignidad del servicio y sobre todo paladear lo dulce y tragar lo amargo, obedecer aun cuando no se comprenda, como San José cuando partió con su borriquillo. De modo pues que tenemos estos testimonios de cómo el Papa Juan XXIII veneraba a San José. También dice que cuenta las anécdotas de la fidelidad de San José como esposo, que aunque fue un artesano que se ganaba el pan con su trabajo, en 1959 el Papa Juan XXIII, celebrando la misa para un grupo de trabajadores en Roma, les dijo: todos los santos glorificados merecen un honor y un respeto particular, pero es evidente que San José posee un lugar muy particular, más suave, más íntimo, más penetrante en nuestro corazón. Entonces, pues aunque decía el Papa que todos los santos merecen un lugar especial en nuestro corazón, San José posee un lugar más íntimo en nuestro corazón. Y en 1960, el 1 de mayo, día de San José Obrero, Juan XXIII dirige un radiomensaje a todos los que trabajan y les dice: es natural que nuestro pensamiento se dirija a cada una de las ciudades en las que se desenvuelve la vida de todos los días: los hogares, las escuelas, las oficinas, los mercados, las fábricas, los laboratorios, todos los lugares santificados por el trabajo intelectual o manual, según la fuerza y capacidad de uno. Con la ayuda de San José, cada familia cristiana dedicada al trabajo puede reflejar fielmente la imagen de la Sagrada Familia de Nazaret. Y el trabajo es una misión. Para el hombre es una colaboración efectiva e inteligente para con Dios, el Creador, de quien hemos recibido los bienes para cultivar la tierra y hacerla prosperar. Vean pues cómo el Papa Juan XXIII veneraba a San José, porque revelaba a San José esta dignidad que significa dedicarse al trabajo efectivo, al trabajo manual, al trabajo como carpintero. Y la gran iniciativa del Papa Juan XXIII fue convocar a los papas, a los obispos de todo el mundo, a que se reunieran en la Ciudad del Vaticano a celebrar el Concilio Vaticano II. Y este Papa, Juan XXIII, puso la celebración del Concilio Vaticano II bajo la protección de San José. Y explica que el concilio era para que todo el pueblo cristiano recibiera una corriente de gracia y que no se puede encontrar mejor protector que San José para obtener la ayuda del cielo en la preparación del Concilio Vaticano II. Otra iniciativa del Papa Juan XXIII, que ahora veneramos como santo, fue que en el 1962 introdujo el nombre de San José para que se pronunciara a la hora de la consagración, después de la consagración, en el canon de la Santa Misa inmediatamente después de la Virgen María. De modo pues que ese es algo que también San Juan XXIII realizó,
introducir el nombre de San José como intercesor de la Iglesia a la hora de la celebración de la Sagrada Eucaristía, concretamente en la oración eucarística en la oración en donde decimos después con Santa María la Virgen, con San José y con todos los santos, celebramos la Santa Misa. Es a la hora de la consagración en donde se dice esa oración que Juan 23 modificó añadiendo la mención de San José. Y después, cuando se abrió el Concilio Vaticano II, el 11 de octubre de 1962, solo vivió el Papa Juan XXIII la primera parte de ese concilio. Hasta la clausura del 8 de diciembre del 65 fue cuando el Papa Pablo VI continuó con ese concilio que había comenzado Juan XXIII. El Concilio Vaticano II trazó un importante programa de renovación, pero en torno a la época de la celebración del concilio se sufrió una profunda crisis en la vida de la Iglesia. En la sociedad eclesiástica se produjo una explosión de alcances universales en la que el Papa Pablo VI subrayó la intervención, la anuencia, la intercesión de San José. Y en el Ángelus del 19 de marzo de 1970, el Papa Pablo VI decía que la misión de San José al lado de Jesús y de María era la de proteger y de defender la subsistencia de la Iglesia Católica. La Iglesia tiene necesidad de ser defendida, tiene necesidad de ser custodiada. En la escuela de Nazaret, de manera consciente y disponible para alcanzar su vocación que le dejó el Mesías. La necesidad de protección para la Iglesia el día de hoy debe mantenernos para actuar en el mundo y aplicar la misión de San José, como él lo hizo, aplicar a nuestra vocación, es decir, custodiar a Cristo, hacerlo presente entre nosotros y alrededor de nosotros. Y después de esa fecha, el 19 de marzo de 1970, decía el Papa Pablo VI, que San José es el protector de Cristo cuando entra en este mundo. San José es el protector de la Virgen María, es el protector de la Sagrada Familia, es el protector de la Iglesia y el protector de quienes trabajan. Todos podemos decir, afirma el Papa Pablo VI, que San José es protector de todos nosotros. Pues aquí tenemos pues lo que decía el Papa Juan XXIII y el Papa Pablo VI. De modo que ese es lo que nos propone el Papa Francisco, que revisemos de qué manera nosotros podemos actualizar esa devoción que en el siglo pasado se difundió, floreció acerca de San José. Y después, en el siglo XX, es decir, después del Concilio Vaticano II, desde Oriente hasta Occidente, donde suena el nombre del Salvador, de Jesucristo, también resuena el nombre de San José, porque
hace las veces de padre, de papá de Jesucristo, en donde hay imágenes, altares dedicados a San José. Por todo el mundo, la iglesia implora su favor, sobre todo en el trance de la muerte. Hay gente que cada vez es más numerosa, que responde a los deseos de la iglesia y acude a San José para pedirle su protección con el culto, con las novenas, con la invocación, con los 7 domingos y aún con el mes entero para elevar la plegaria y pedir la intercesión de San José. El creyente cristiano en nuestros días no tiene una devoción especial a San José para contrarrestar los peligros a los que se afronta el cristiano en la sociedad actual. Por eso, la Iglesia nos ofrece la devoción a San José como auxilio y modelo para la pureza, auxilio y modelo para la vida de oración, auxilio para el trabajo encaminado al servicio de Dios, auxilio para el amor y el obsequio a Jesucristo como Verbo encarnado, ejemplo para veneración y dedicación a la Virgen Santísima. La Iglesia ofrece a San José como auxilio para alcanzar una vida santa y una muerte según el designio de Jesucristo. Por eso la Iglesia nos encamina en estos tiempos a la devoción por el Santo Patriarca San José. Y el obispo de Cracovia, el Papa Juan Pablo II, el 20 de marzo de 1960 escribía en una revista: desde el siglo XIX predomina en la Iglesia el magisterio de San José y la liturgia, por la que veneramos a San José como santo patriarca. No se acentúa el rasgo contemplativo de San José, sino más bien su papel social. San José, que fue durante su vida en la tierra el tutor del Cristo histórico, tiene que ser ahora necesariamente el tutor del Cristo místico, es decir, de la Iglesia que está formada por todos los miembros de Cristo. Así pues, la Iglesia se renueva constantemente en la devoción a San José y no cesa de hallar nuevas riquezas. Encuentra la revelación en la Sagrada Escritura y en la devoción que los fieles profesan a San José, y por ello la humanidad va poco a poco aumentando en la comprensión de la intercesión de San José a favor de los miembros de la Iglesia. La personalidad de San José nos permite acercarnos a los valores cristianos más profundos. Si en siglos pasados era propuesto como modelo de contemplación, actualmente podemos proponerlo como modelo del hombre trabajador, del hombre que guía a la familia, del hombre que es modelo para ese grupo social de la que él fue el jefe, la familia, la Sagrada Familia. De modo pues que sobre San José, el Papa Juan Pablo II, antes de que fuera elegido como Papa, nos ofrece algunas reflexiones interesantes. Dice que la personalidad de San José tiene un peso específico en el Evangelio. El tipo de hombre que configura su persona está constituido no solo por la disposición de las fuerzas dominantes en el reino de Dios en la tierra, en la Iglesia. La Iglesia en su configuración externa es la organización,
la sociedad organizada de una manera transparente. Pero la iglesia en su interior es la familia de Dios. Por lo mismo, toda la actividad externa de la iglesia equivale a la organización social por el hombre desde dentro de la iglesia. Y por ello, tanto en el exterior como el interior, la actividad de la iglesia debe estar organizada con el espíritu de la paternidad de San José. Si no logramos que San José sea el representante de todos los creyentes, y entonces tendríamos que solamente el esplendor externo de la iglesia se realizaría dentro de un vacío interior. Por ello, al abordar el problema del hombre, la iglesia asume tanto la vida interior como la vida exterior del ser humano. Y en eso el patriarca San José tiene mucho que enseñarnos, porque interiormente vivió una vida de contemplación, de escucha de la palabra de Dios en los sueños, y exteriormente vivió una vida de actividad en favor de su familia, en favor del Hijo de Dios, en favor del proyecto divino que debía cumplirse en la misión de Jesucristo para la iglesia que fundaría el Señor Jesús. De modo pues que tenemos estas frases de el obispo Karol Wojtyła antes de que fuera elegido papa. Vemos la forma en la que él, Karol Wojtyła, siendo obispo, dedicó sus reflexiones a comprender, a descubrir, a proponer la devoción a San José. Y también tenemos otros testimonios del siglo XX. En el texto que publicó San Juan Pablo II cuando fue elegido papa, la encíclica Redemptor Custos, es decir, el custodio del Redentor, que publicó el 19 de marzo de 1980, cuando el Papa Karol Wojtyła había sido elegido el 16 de octubre de 1978, comenzó a gobernar Juan Pablo II y ello constituyó un acontecimiento de gran trascendencia, porque por primera vez en 4 siglos había sido electo un papa que no era de origen italiano, el día 16 de octubre de 1978. Durante los 4 siglos anteriores, todos los papas habían sido italianos. Y Juan Pablo II, en 1978, el 16 de octubre, fue electo como papa para gobernar, santificar y educar a la Iglesia Católica. Y 2 años después de haber sido elegido, en marzo de 1980, el Papa Juan Pablo II, que ahora lo veneramos como santo, comenta algunos pasajes de la vida de Jesús, de su infancia, y allí pone de relieve la actividad de San José. Dice el Papa Juan Pablo II en marzo de 1980, José, al que conocemos por el Evangelio, es un hombre de acción, es un hombre de trabajo. El Evangelio no ha conservado ninguna palabra que haya pronunciado San José. En cambio, en el Evangelio encontramos muchas acciones que desarrolló San José. Acciones sencillas, acciones cotidianas, que tienen el significado de colaborar en la realización del designio de Dios
a favor de la historia de los hombres. Esas actividades realizadas por San José están llenas de profundidad espiritual, como son las obras que realizó, es decir, aceptó la invitación del ángel a aceptar a su esposa, la Virgen María, a recibir el misterio de que lo que se había engendrado en el seno de la Virgen había sido obra del Espíritu Santo. Durante los 30 años de la vida terrena de Jesús, San José se mantuvo oculto. Al mismo tiempo, la Virgen María y San José permanecieron escondidos en el misterio de Cristo, escondidos en la misión del Señor. Y dice el Papa Juan Pablo II que la contemplación fue una de las actividades más espléndidas de los rasgos que caracterizaron la personalidad de San José, porque el Padre Celestial quiso hacer de San José aquel a quien iba a guiar a su familia. El Padre Omnipotente quiso que San José fuese el esposo de la Virgen María. El Padre Celestial quiso que San José fuera el guía y aquel que desarrollara la perfecta paternidad en la familia humana y en la familia, a la vez, en la familia sagrada. En 1982, Juan Pablo II beatificó a 5 hermanos de la congregación de Santa Cruz. Y esta congregación de Santa Cruz tuvo una relación estrecha con San José, porque esos hombres de la congregación de Santa Cruz recurrieron a San José y al Santísimo Sacramento para llevarles a los enfermos la Sagrada Eucaristía y para orar por ellos. Además, Juan Pablo II, en el centenario de la encíclica del Papa León XIII, publica la exhortación apostólica Redemptoris Custos el 15 de agosto de 1989 y pone bajo la protección de San José a la Iglesia Católica. De modo pues que el Papa actual resume la reciente historia del Magisterio Pontificio sobre el patronazgo de San José y así nos recuerda que Pío IX quiso poner bajo la protección del Santo Patriarca la Iglesia Católica. Y así la exhortación apostólica Redemptoris Custos de Juan Pablo II nos dice que el Papa Juan Pablo II, al verse envuelto en acontecimientos mundiales, ha vuelto los ojos a San José. La Redemptoris Custos forma una trilogía con la Redemptor Hominis y la Redemptoris Mater. De modo que el Papa Karol Wojtyła publicó esas 3 encíclicas que se refieren a la Virgen María, Redemptoris Mater, al Señor Jesucristo, Redemptor Hominis, y a San José, Redemptoris Custos. Justos. Son 3 encíclicas que publicó el Santo Padre Juan Pablo II. Y a San José lo propone como el verdadero Padre, en el sentido de que en el Padre Eterno reside la paternidad del cielo y la tierra. Y por ello la devoción de San Juan Pablo II a San José, a quien le pide que proteja a la Iglesia, que la bendiga y que de modo particular proteja a Juan Pablo II.
a quien la iglesia ha sido dada por Dios y a quien ha encomendado la protección de la Sagrada Familia desde el inicio de su pontificado. Y así el Papa León XIII en su encíclica, en su carta encíclica, exhortaba al mundo católico a que profesaran el amor paterno que profesó San José por la Sagrada Familia. Recomendaba que la heredad de Jesucristo que había conquistado Jesús con su sangre, esa heredad estaba al cuidado, bajo la protección de San José. Y así el Papa León XIII implora la protección de San José en virtud de aquel sagrado vínculo que lo une a la Inmaculada Virgen María. Y le encomienda todas sus preocupaciones en los peligros que amenazan a la familia humana. Aún hoy tenemos muchos motivos para orar con las mismas palabras del Papa León XIII. Decía en una oración dirigida a San José: aleja de nosotros, Padre amantísimo, este flagelo de errores y vicios. Y como en otro tiempo libraste de la muerte a la vida del niño Jesús, así también ahora defiéndenos. Defiende a la Santa Iglesia de toda adversidad. Son palabras del Papa León XIII que el día de hoy el Papa Francisco nos invita a que reflexionemos y que retomemos como modelo de devoción, como modelo para nuestra propia protección como miembros de la Iglesia Católica, como hijos de la Virgen María. Bueno, pues vamos a dejarle allí y enseguida, en una hora o dos, les mando este documento que se llama así: La devoción a San José en los 2 últimos siglos. Y mañana el Padre José Luis nos va a dar una plática acerca de la Escuela de la Virgen María. Mañana a las 5. Veremos todavía si para la otra semana ya ponemos 2 horas de clase. Todavía lo estamos pensando y buscando la opinión de ustedes.